Hola a todos, soy Daniel Verdejo del Fresno. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a Coaches Club Academy por la invitación de participar en sus eventos. Esta charla la di hace una semanita, 10 días en inglés y me pidieron que si por favor pues la podía también dar en castellano para nuestros entrenadores que no tienen conocimientos del idioma inglés. Y pues he tardado más de lo que pensaba por el trabajo, pero bueno, aquí estoy. Entonces, simplemente os voy a hablar de mi experiencia personal y de mi experiencia profesional con la selección de Libia de fútbol sala en la última Copa de África de las Naciones, en la última Copa de África de futsal en el 2020. Entonces, pues vamos a perdonar, por cierto, que la presentación está toda en inglés, pero todas las explicaciones van a ser en castellano. Entonces, vamos a cubrir pues, cuál fue el contexto, los objetivos que teníamos, cómo fue la preparación, el cuerpo técnico que teníamos, la plantilla, cómo fue la programación específica de entrenamiento, una competición, o sea, un análisis de la competición y un post-análisis pues, de toda la experiencia y cómo después de los resultados que conseguimos podemos evaluar nuestra experiencia. Entonces, Libia pues es un país en África bastante extenso. Como ven, hay 4 ciudades: Trípoli, Bengasi, Misrata y Taruna, que son las principales ciudades del país donde se acumula la máxima población. Pero como ven, el país es enorme, pero no tiene mucha población. Es un país, pues la mayoría es desierto. Entonces, pues tenemos un acceso pues, limitado al número de practicantes de fútbol sala, por así decirlo. Pero hay una cosa muy importante, que es en fútbol sala, Libia es una de las selecciones más fuertes en la historia del futsal africano. Entonces, como vemos aquí, pues han sido campeones de la Copa de África en el 2008, que ellos organizaron. Eh, Consiguieron un tercer puesto 8 años anteriormente. Y en la última, en Sudáfrica 2016, pues no pasaron de la primera ronda. Y es un equipo que ha participado en 2 mundiales. Pues participaron en el Mundial del 2008, después de haber sido campeones de África, y participaron en el Mundial de Tailandia del 2012, 4 años después. Es decir, es una selección que tiene una cierta trayectoria en la élite del futsal mundial. Y, evidentemente, la Copa de África del 2020 servía pues, de clasificación para el Mundial de Lituania 2020, que después se canceló por el COVID a este año 2021. Los 3 equipos de África son los equipos que se clasifican para el Mundial. Pero este es el contexto real que había en ese momento en Libia. Es decir, en Libia pues lleva unos años con unos problemas políticos importantes, donde pues hay una especie de una guerra civil. Entonces es una parte muy, muy, muy importante que tenemos que analizar cuando estamos analizando o estamos evaluando pues nuestra experiencia con la selección de Libia. Sin ir más lejos, en medio de la preparación, después de las Navidades, cuando nosotros estábamos pues, regresando a ver una concentración, esto es lo que ocurrió. Esto fue el día 4 de enero. Una academia militar en Libia pues, fue bombardeada y fallecieron pues, o fueron asesinados 42 cadetes de la academia. Entonces, nosotros estábamos en medio de la preparación cuando esto ocurrió. Imagínate el volcán que esto supone de emociones para los miembros de la plantilla. Pensando en los objetivos, la Federación Libia, el primer objetivo que tenía era ganar la Copa de África del 2020. Ese era el objetivo de la Federación. Si vemos el ranking,
que tenemos aquí a la derecha, pues Marruecos y Egipto son número 1 y número 2 y hay bastante diferencia de puntos con Libia, que somos los terceros, y con Angola, la verdad. Entonces, realísticamente y nosotros como cuerpo técnico, eh, analizando la situación, analizando la competición, analizando los rivales y analizando el tiempo de preparación que tenemos, el objetivo era clasificarnos para el Mundial. Es decir, el objetivo era acabar entre los 3 primeros de la Copa de África. Marruecos es el número 1, son los actuales campeones y tienen jugadores completamente profesionales jugando en las primeras divisiones en Italia, en Francia y en España. Egipto, pues en el último mundial acabó en los primeros 8, en el top 8, y 10 jugadores de ese mundial, 4 años más tarde, todavía están en la misma plantilla a la que nos enfrentábamos, es decir, y siguen segundos del ranking, ya ven la diferencia de puntos. Entonces, para nosotros, Marruecos y Egipto eran los grandísimos favoritos, con una gran diferencia, no en un partido todo puede pasar, pero el objetivo realista era clasificarnos para el Mundial. La preparación, pues fueron 2 meses de preparación, diciembre del 2019 y enero del 2020. Por la situación que ya hemos contado de la guerra civil, la preparación no se realizó en Libia. Es decir, toda la preparación, todas las concentraciones, esos 2 meses estuvimos en Tunisia, en Túnez, perdón, en Túnez, en Marruecos y en Bahrein. Se jugaron 4 partidos amistosos, se jugaron 2 partidos amistosos en Marruecos contra clubes, no contra clubes, perdón, contra selecciones regionales de Marruecos, y se jugaron 2 partidos contra la selección nacional de Bahrein en Bahrein. La plantilla, luego hablaremos un poquito más, pero 3 porteros y 13 jugadores, es decir, 16 en total, y de esos 16 teníamos que elegir 14 para ir a la Copa de África. El entrenador Julio Fernández Correa, y yo fui como entrenador ayudante, preparador físico, analista de vídeos. Nosotros dos somos españoles, pero el resto del cuerpo técnico, es decir, otros ayudantes, entrenador de porteros, fisioterapeuta, el manager, el secretario, el utillero y el intérprete eran todos libios. Y la competición, que esto es importante, se celebraba en Layún, en el Sáhara, en febrero de 2020. Enero, febrero de 2020. Entonces, el cuerpo técnico, pues aquí tienen el cuerpo técnico, como ven, un cuerpo técnico bastante extenso, donde Julio Fernández Correa, como entrenador, un entrenador español con muchísima experiencia, pues como jugador a nivel internacional con España, y luego mucha experiencia como entrenador, especialmente en Italia, donde ha conseguido grandes éxitos. Me llevó a mí como su ayudante, como su preparador físico y su analista de vídeos, y el resto, como ya he comentado antes, eran todos libios. El intérprete, Sala, un muchacho con un muy buen nivel de español, era la única persona que hablaba un poquito de español. Es decir, la comunicación siempre tenía que ir a través de él. Y Julio habla un poquito de inglés. Yo, evidentemente, hablo bastante inglés. Podría decir que me considero bilingüe. Y el fisioterapeuta, Mohamed, también habla un poquito de inglés. Entonces, la comunicación en inglés podía ser con Mohamed, pero el resto de comunicación siempre tenía que pasar a través del intérprete. Con lo cual siempre hay aquí un problema de la comunicación no es la misma. No estamos diciendo que el intérprete no fuese bueno, sino que siempre hay unas barreras lingüísticas, pues que tenemos que trabajar en ellas. Los miembros de la plantilla, pues aquí tenemos a los miembros de la plantilla por posiciones. El portero número 1, Fata, resulta que está expulsado, es decir, sabemos que el primer partido de la Copa de África tiene una sanción y no lo puede jugar. Por lo tanto, pues de los 3 porteros que tenemos, sabemos que hay que llevarlos a los 3.
¿Por qué? Porque el primer partido, nuestro portero teóricamente titular no puede jugar. Con lo cual, la selección de los 16 jugadores ya es no podemos dejar un portero fuera e ir solo con 2 porteros. Tenemos que viajar con 3 porteros porque en el primer partido tendríamos solo a uno. Después, Ahmed Hia, aquí abajo, es un jugador mitad libio, mitad marroquí, que vive en Marruecos, con lo cual realmente no es tan. Es un jugador joven, tiene mucho potencial para el futuro, pero ahora mismo pues no está realmente integrado en la plantilla, con lo cual fue una de las opciones para pues dejarlo fuera. Y después tenemos Rida, que fue el otro jugador pues que se quedó fuera, que es un jugador ya veterano, que está en sus últimos días. Entonces, la selección realmente de los 16 jugadores había que dejar a 2 jugadores afuera, pero era una selección que prácticamente se hacía por sí sola. Un jugador por ser veterano, un jugador por ser joven y no estar realmente integrado, por sus circunstancias, pues se quedaron fuera. Pero realmente no teníamos mucho de lo que elegir. La plantilla fue la que nos dieron y teníamos que trabajar pues con ellos. La planificación pues la tienen aquí. Entonces el día 9 de diciembre se llega a Túnez para la firma de contratos, para la firma de reunión con las directivas y demás. Al día siguiente llegan los jugadores llegan de Libia y al día siguiente viajamos para Marruecos para una concentración. Llegamos a Marruecos. En todo este proceso no tenemos todavía el intérprete, es decir, pueden entender cómo puede ser la comunicación. Llegamos a Marruecos y ya tenemos una serie de problemas con visados. Los viajes se hacen siempre muy largos porque hay muchos controles en los aeropuertos. Tenemos unos entrenamientos, pero el día 14 viajamos a una ciudad que se llama Kenitra, está al lado de Casablanca, pero el día 14 decidimos volver a viajar de Kenitra a Tánger. Y el día 14, ese día también es el día que llega nuestro intérprete. Entonces parece ser que ahí las cosas se solucionan un poquito. Entrenamos en Tánger y jugamos estos 2 partidos amistosos que pueden ver aquí, el día 17 y el día 19. Son partidos que la federación ha organizado. Nosotros, ya ves, con 5 días de entrenamiento que podemos conocer a los jugadores, y estamos hasta el día 24. El día 24 de diciembre, Julio y yo pues viajamos a España para pasar las vacaciones de Navidad en familia. Los jugadores vuelven a Libia, ellos no celebran Navidad, y como la gran mayoría de los jugadores son de estas ciudades que ya he comentado anteriormente, pues se organizan con el cuerpo técnico grupos de entrenamientos de 4, 5, 6 jugadores en esta ciudad, 4, 5, 6 jugadores en la otra ciudad, etcétera. Y se les entrega un programa de entrenamiento para esa semana. En el mes de enero, perdón, cuando llegamos a Kenitra, estas son las razones por las que decidimos irnos a Tánger. Esta es la pista que nos ofrecen para entrenar una selección nacional. Pues las condiciones no son las mejores, vamos a ser sinceros. Riesgo de lesión, la luz no es muy buena. Bueno, juzguen ustedes mismos. Entonces, para que se hagan un poquito la idea, nosotros volamos de Túnez a Casablanca, estamos en Kenitra esos 2-3 días y al final nos decidimos ir a Tánger. Pero la competición al mes siguiente sería en Layún, abajo del todo. Es decir, de Casablanca nos vamos a Tánger, a Kenitra, de Kenitra nos vamos a Tánger, volvemos a casa, pero la competición es abajo del todo, en una ciudad que se llama Layún. En enero
el día 1 de enero, Julio y yo viajamos de España a Túnez y los jugadores viajan de Libia a Túnez y nos reencontramos el día 2. El día 2 nos reencontramos en Túnez y hacemos una concentración en principio iban a ser 4 días, porque el día 6 de enero viajábamos a Bahrein para los partidos amistosos. Los partidos amistosos serían el día 7 y el día 9, como ven en esta imagen. El día 7 un partido y el día 9 otro partido. Conseguimos adelantar el viaje un día. En vez de abandonar Túnez el lunes, nos vamos el domingo, con lo cual tenemos una noche más de descanso. Pero los vuelos son de Túnez a Emiratos Árabes Unidos y de Emiratos Árabes Unidos a Bahrein. El primer problema que tenemos es que llegamos a Emiratos Árabes Unidos un día a las 11 de la noche y nuestro vuelo de Emiratos Árabes Unidos a Bahrein, un vuelo de 50-45 minutos, no sale hasta al día siguiente a las 8 de la mañana. Es decir, 9 horas de diferencia entre vuelos y desde las 11 de la noche a las 8 de la mañana, 9 horas por la noche, que las pasamos en el aeropuerto. Como pueden entender, no es la mejor preparación para un partido. Diferencias horarias, una noche en un aeropuerto, sin dormir correctamente. Los jugadores están cansados, evidentemente. Y también tenemos problemas con los pasaportes. Tenemos problemas con los pasaportes y un jugador no se le permite viajar y el domingo que nosotros viajamos, pero el jugador puede viajar el lunes. Es decir, ese jugador hace el mismo itinerario que nosotros hicimos el domingo, él lo hace el lunes. Jugamos los 2 partidos en Bahrein, regresamos y teníamos una concentración, la que pueden ver aquí en color verde, que esa concentración se intentó hacer en muchísimos lugares. Al final esa concentración, por diferentes motivos, se hace otra vez en Túnez. Entonces regresamos a Túnez para esa concentración. Estamos entrenando en Túnez y el día 21 de enero es cuando ya viajamos a Marruecos, a Layún, a donde tenemos la competición, pues para concentrarnos allí, para entrenar allí, para adaptarnos a la pista. Y el primer partido sería contra Marruecos el día 28, el segundo partido el día 30. Son 49 sesiones de entrenamiento las que hemos realizado y 4 partidos de entrenamiento. Y semifinales, final. Ahí tienen el calendario de competición si todo sale bien. Es decir, el día 7 de febrero se nos acaba la competición. Empezamos el día 9 de diciembre. Son 2 meses exactos de competición. Perdón, de preparación para la competición. Y se realizaron 14 sesiones de entrenamiento en Marruecos. Es decir, 49 sesiones de entrenamiento en las concentraciones, 14 sesiones de entrenamiento cuando estábamos en Marruecos. Evidentemente, muchas de estas sesiones de entrenamiento en Marruecos pues fueron sesiones de entrenamiento de recuperación, muy suave, porque estábamos ya en medio de la competición. Los partidos amistosos, pues como los ven, se celebraron el día 17 y 19 de diciembre sin apenas preparación. Se ganaron los 2, pero fueron partidos muy, muy ajustados. Y los otros 2 partidos que se celebraron en Bahrein, el día 7 y el día 9 de enero, uno se empató y el otro se perdió, también partidos muy, muy igualados y muy ajustados, donde ya se pudo ver un poquito más de nuestra selección. Evidentemente ya llevamos bastante más tiempo trabajando con ellos. Con lo cual al final fueron las 49 sesiones, las 14 sesiones que ya he comentado que se celebraron en Marruecos y 4 partidos amistosos en estos 2 meses. Aquí tenemos un mapa en donde podemos ver en azul, aquí, aquí y aquí, las principales ciudades de Libia. Y pues tenemos Casablanca, tenemos Tánger, tenemos Layún, donde se celebró la competición, donde nos reuníamos siempre en la capital de Túnez,
Monastir, que es donde celebrábamos todas las concentraciones, y Bahrein. Es decir, como pueden ver, muchísimas horas de vuelo, muchísimas horas de aeropuerto, muchísimas horas viajando y muchísimos cambios horarios. Esto realmente pues, no es lo mejor para una preparación, por el cansancio que provoca a los jugadores, por el estrés, por la falta de sueño, por la falta de adaptación a diferentes usos horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de que los días que viajas, muchísimas de las veces simplemente viajas, es decir, estás perdiendo días de posibles entrenamientos. Pero esta es la planificación pues, que teníamos. El análisis de la competición pues, es la Copa de África, es una competición importante, es la Copa de África, los 3 primeros se clasifican al Mundial, pero deciden celebrarla en Marruecos, pero Marruecos decide mandarla a el Sahara. El Sahara, como ven en el mapa que tienen en su izquierda, ahí tienen Al Aaiún, en el norte, casi pegadito a la costa, pero el Sáhara hay un conflicto desde que en el año 75 España decidió, era una antigua colonia española, y en el año 75 España decidió abandonar el Sáhara, pues Marruecos lo invadió y todavía hay un conflicto sobre la soberanía de Marruecos. O sea, hay un conflicto político sobre la soberanía del Sáhara, si es de Marruecos, si es independiente, sobre quién tiene la soberanía. Entonces, como ven, aquí a la derecha, en la Copa de África, cuando se hicieron los grupos, nuestro grupo era Marruecos, Libia, Guinea Ecuatorial y Sudáfrica. Pero en el mundo, como ven en este mapa, pues este es el Sáhara en negro, y hay países que apoyan, como ven, que apoyan que Marruecos sea pues el soberano del Sáhara. Hay países que en verde que mantienen relaciones diplomáticas con la República Saharaui, y hay otros países en azul que admiten que el Sáhara podría tener un referéndum para su determinación sobre quién quieren pertenecer. Es decir, hay un conflicto político en el mundo, con lo cual significa que con este conflicto político en el mundo, la Federación de Sudáfrica de Fútbol, que Sudáfrica como país apoya a la República Saharaui, decide retirar el equipo de la competición. Un tema político obliga a un tema deportivo a retirar a la selección de la participación, con lo cual Sudáfrica el día 15 de enero decide retirarse de la competición y Mauritius ocupa su lugar. Con lo cual el nuevo grupo sería Marruecos, Libia, Guinea Ecuatorial y Mauritius. Y esto ocurre pues unas 12 días, 10 días antes de que comience la competición. Con lo cual tenemos nuestro primer partido contra Marruecos, el equipo local, un equipo que es campeón de África de las últimas 2 ediciones, un equipo con jugadores profesionales en ligas europeas, y un equipo que que quiere ganar en su Copa de África, y que llevan preparándose para ello pues muchísimo tiempo. Es un equipo, la verdad es que era el favorito, juegan muy bien al fútbol sala y hacemos un muy buen partido, pero perdemos el partido 3-0. Llegamos al segundo partido, que nos toca jugar contra Mauritius, que el día que nosotros jugamos contra Marruecos, ellos habían jugado contra Guinea Ecuatorial, y cuando estamos saliendo del hotel para llegar al partido, 1 hora y media, 1 hora 45 antes del partido, nos enteramos por rumores de que el gobierno de Mauritius ha obligado a la federación a retirar al equipo de la competición, evidentemente por temas políticos otra vez.
Entonces llegamos al pabellón y evidentemente cuando llegamos al pabellón tenemos que hacer el calentamiento prepartido por las televisiones, por todo, pero se nos comunica que evidentemente Mauricio se ha retirado de la competición, con lo cual el partido no se juega. Nos dan una victoria de 3-0, es a lo que se llega, el comité de competición llega a esta conclusión, pero el partido no se juega, con lo cual en nuestro segundo partido no se jugó. Y llegamos al tercer partido, que es contra Guinea Ecuatorial, en donde pues nos jugamos todo. Un empate o una victoria nos clasifica a nosotros. Guinea necesita la victoria para que ellos se clasifiquen. Al final es un partido muy cerrado, un partido, la verdad, muy equilibrado entre los dos equipos. Y al final se consigue una victoria 2-1 y nosotros pues nos clasificamos para las semifinales. Nos clasificamos pues como estaba previsto. Es decir, Marruecos primero con 3 victorias, Libia segundo con 2 victorias. Y en el otro grupo, pues Egipto consigue las 3 victorias y Angola consigue 2. Es decir, realmente se clasifican los 4 primeros equipos del ranking. Es decir, hasta ahora, con todos estos problemas y con todos estos altibajos y todas estas políticas, a semifinales se clasifican los equipos que estaban previstos clasificarse. Tenemos las semifinales, con lo cual una semifinal es Marruecos contra Angola. Evidentemente Marruecos consigue clasificarse, y la otra es nuestra semifinal, donde jugamos contra Egipto. Jugamos contra Egipto, es un partido, la verdad es que muy equilibrado en la primera parte, creo que acabamos 1-1, pero en la segunda parte ellos son superiores y perdemos el partido 5-2. Un portero jugador no funciona al final, el marcador se nos va un poquito, perdemos 5-2, con lo cual al final se queda una competición en donde Egipto y Marruecos lucharán por el título de la Copa de África, que si miramos el ranking, pues es lo normal, y en el tercer y el cuarto puesto sería Angola contra nosotros, Angola contra Libia, que también se supone que es lo normal, tercer y cuarto clasificado en el ranking, que es otra final, porque el campeón de ese partido, del tercer y cuarto puesto, aparte de llevarse la medalla de bronce, que es una cosa que todo el mundo quiere llevarse, aparte de la medalla de bronce, te clasificas para el Mundial. Ese es el gran premio. El partido es un partido muy igualado, donde la verdad tenemos muchísimas ocasiones de gol, pero el portero de ellos es increíble, salva muchísimo, meten un gol en un error defensivo nuestro y al final nosotros sacamos portero jugador, no funciona y en el último segundo nos meten el 2-0 y perdemos 2-0. Es decir, es un auténtico fracaso deportivo, vamos a admitirlo, y Angola se lleva la medalla de bronce y se lleva el gran premio de clasificarse para el Mundial. Por cierto, su primer Mundial. Es decir, algo histórico para ellos. Y para nosotros, pues es algo, pues evidentemente, pues es un fracaso, porque el objetivo era, como hemos dicho, clasificarnos para el Mundial finalizando entre los 3 primeros. Ahora, si hacemos un post-análisis, analizamos la competición y hacemos este análisis desde dos vertientes, una desde la vertiente deportiva y otra desde la vertiente, vamos a decir, federativa o organizativa, podemos hacer 2 análisis. Entonces, el análisis desde la vertiente federativa o desde la vertiente organizativa, pues se necesitan mejores instalaciones, mejores pistas, mejor equipamiento, se necesita mejores viajes y mejores vuelos, mejores itinerarios, donde los jugadores no tengan que pasar horas y horas en el aeropuerto. Es decir, hablando en general, se pediría una mejor organización de toda la estructura. Sin embargo, esto no es sencillo. No es sencillo, pues porque no olvidemos la situación que está pasando en Libia. Es decir, hay una guerra civil, donde la federación está allí y nosotros estamos fuera. Es decir, el edificio de la federación está en Trípoli y está en Libia y nosotros estamos fuera del país,
donde cada vez que tenemos que hacer algo, pues hay que mandar un email o hay que hacer una llamada telefónica, pero en la federación a lo mejor no tienen internet o a lo mejor ha habido un bombardeo y no hay electricidad. Durante 2 días están sin electricidad, no pueden mandar fax, no puedes mandar un email o no lo reciben, es decir, la situación no es sencilla, con lo cual la comunicación es muy lenta, este tipo de cosas. Pero es entendible, es algo que de- se nece- es muy difícil de manejar en una situación donde no nos olvidemos, están en una guerra civil. Yo creo que también se necesita una persona competente por parte de la federación que se encargue de todo el tema de visados, que se encargue de todo el tema de los procedimientos de la Confederación de África de Fútbol, es decir, de la Federación Africana, de inscripciones de jugadores, de protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que tenemos la situación en Libia, es decir, los recursos son limitados. Uno de los grandísimos problemas que nosotros tuvimos es que estábamos, como digo aquí en la tercera opción, estamos muy limitados en el tema de concentraciones. Nosotros intentamos hacer concentraciones en España, intentamos hacer concentraciones en Italia, se miró incluso Inglaterra, se miraron diferentes opciones. Se miraron diferentes opciones para hacer concentraciones. Pero al final, para ir a uno de esos países necesitas un visado. Julio y yo, como españoles, pues no teníamos ningún problema en viajar. El problema es que necesitamos conseguir visados para los jugadores y el cuerpo técnico. Para eso necesitas tiempo, que no lo teníamos. Los visados requieren un tiempo. Para eso necesitas una persona competente, que tampoco la teníamos. Y para eso también necesitas que el clima político del país pues no estaba en la mejor situación. Es decir, muchísimos países pues no concedían visados pues por el temor a que los jugadores, pues lo típico, tengas un visado para entrar en Inglaterra a una concentración y en realidad el jugador se quede en Inglaterra. Es decir, utilice la parte deportiva, el visado deportivo para escapar de su situación en el país. Entonces hubo muchos países pues que era muy complicado y no nos concedían visados. Entonces al final las concentraciones se realizaron en países donde era teóricamente sencillo el poder viajar a esos países para ellos. Lo siguiente es que, en mi opinión, estuvimos demasiados días fuera de casa con la situación que había en el país. Es decir, para Julio, para mí, pues, tenemos que estar 2 meses viviendo en hoteles alrededor del mundo, pues hombre, no es lo ideal, a todo el mundo le gusta estar en su casa, pero pues se lleva bien. No hay ningún problema, pero si te pones en la piel de los jugadores, donde estás 2 meses fuera de tu casa prácticamente, tú dejas tu familia, tu esposa, tu padre, tu madre, tus abuelos, tus hijos si los tienes, el resto de tu familia, en un país donde está en guerra, donde no sabes qué está pasando, donde escuchas las noticias, donde estamos viajando y aparece en las noticias el vídeo que os he mostrado al principio de esta presentación con el bombardeo. Y estás así 2 meses, pues imagínate la situación, imaginaos la situación y el estrés y la situación mental de los jugadores. Puedo decir que nuestro entrenador de porteros no pudo viajar a Bahrein pues porque la guerra se estaba acercando a donde él vive con su esposa y sus hijas y tuvo que regresar a Libia pues para buscar una casa en otra ciudad o en otro barrio y mover a su familia de casa. Y volvió a la selección a los 5, 6, 7 días, no lo recuerdo. Es decir, dejó la concentración por unos días, no tuvimos entrenador de porteros, no viajó a Bahrein y solucionó el tema familiar, pero regresó. Es decir, el compromiso y el sacrificio que el cuerpo técnico y jugadores hicieron es algo para quitarse el sombrero y es algo de lo que para mí pues nunca podré olvidarme. Para mí fue una experiencia increíble. Entonces es algo pues, que te hace pensar, te hace pensar. En estas circunstancias, yo creo que un psicólogo pues, es necesario. O sea, un psicólogo es muy necesario en el equipo y nosotros pues no lo teníamos. Entonces, al final, pues hubo problemas, hubo
hubo jugadores pues, que no podían dormir, hubo jugadores que tuvieron problemas pues, de insomnio pues, porque estaban pensando demasiado en la familia, hubo problemas, pues gente que falleció cercana a jugadores o que fueron asesinados cercana a jugadores, muy cerca de la competición o en plena competición, donde ese jugador pues, no podía dormir, con lo cual ese jugador tiene un problema. Estamos teniendo un problema con ese jugador y además es un jugador importante. Pero ese jugador tiene un compañero de habitación. Y ahora el compañero de habitación tampoco puede dormir, pues porque el muchacho está todo el día en el teléfono hablando a las tantas de la noche, pues porque necesita hablar con alguien. Vamos a ser sinceros, necesita hablar con alguien por la situación, porque ha fallecido un familiar suyo. Entonces ya son 2 jugadores los que no descansan, no duermen, tienen el problema. Entonces yo creo que un psicólogo era necesario y no lo teníamos. Y un doctor, un médico con el equipo también. Nosotros no teníamos médico, teníamos fisioterapeuta, pero no teníamos médico con nosotros. Cada vez que pasaba algo, cada vez que había una lesión, el fisioterapeuta era la persona que atendía y si evidentemente era algo pues mayor, siempre teníamos convenios y siempre con clínicas en Túnez, con clínicas en Marruecos, con clínicas en Bahrein, siempre, la verdad es que en eso no nos podemos quejar, pero pues había siempre que desplazar al jugador a la clínica. Y a lo mejor la clínica estaba a 2 horas o a 3 horas. Y tenías que ver la disponibilidad del doctor de esa clínica. Es decir, había convenios, estábamos cubiertos, pero pues no teníamos un doctor con no teníamos un doctor con el equipo las 24 horas del día, que es algo, pues, en mi experiencia y mi experiencia con otras selecciones, cuando he trabajado pues, con la selección inglesa, por ejemplo, o cuando trabajé con la selección de Estados Unidos representativa de la PFL, pues teníamos un doctor las 24 horas del día con nosotros, siempre en concentración en el hotel, y es una cosa que marca la diferencia. Ahora, si analizamos la competición, pues evidentemente se necesita una preparación más larga, es decir, se necesita una preparación no de solo 2 meses, donde estos jugadores no han hecho prácticamente nada como selección en 4 años, desde la anterior Copa de África, y de repente en 2 meses quieres hacer todo. No se puede hacer todo perfecto, independientemente de que nos clasifiquemos o no. Si nos hubiéramos clasificado, diría lo mismo. Se necesita una preparación más larga para poder sacarle el máximo a una selección. Evidentemente se necesita un proceso a largo plazo y se necesita un programa de desarrollo del fútbol sala en el país. Es decir, con una liga de fútbol sala, con centros regionales o selecciones regionales, con ligas regionales, ligas locales, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto es una utopía con la situación que hay ahora mismo en el país. Si tenemos esta infraestructura, y imagínate, las concentraciones se hacen en el país, ya no tienes que viajar, se eliminan muchísimas cosas, de vuelos, de cansancio, etcétera, pero también se puede tener una plantilla mucho más profunda. Es decir, en vez de tener 16 jugadores para elegir 14, a lo mejor se tiene un grupo de 30 jugadores que están a cierto nivel y de esos 30 jugadores puedes elegir o puedes llamar a uno o a otro. Pienso que también necesitamos o se necesitaba un reciclaje donde se necesitaban nuevos jugadores y jugadores más jóvenes. Los jugadores que teníamos ya estaban en su último ciclo. Y son jugadores que era su última posibilidad de participar otra vez en el Mundial. Había jugadores que ya habían participado en los Mundiales del 2008 y 2012. Estamos en el 2020, es decir, había jugadores que estaban esta era su última oportunidad de ir al Mundial. Y por el contrario, no había jugadores jóvenes realmente. Entonces, va a haber un periodo de transición ahí, yo creo que bastante difícil. Sí, hay un periodo de preparación más largo. Evidentemente se pueden jugar más partidos amistosos, porque al final los partidos amistosos te ayudan. Nosotros solo tuvimos 4, pero los 2 primeros eran como si nada. Entonces, más partidos amistosos también se necesitan. Y luego, no vamos a negarlo, no marcamos goles en juego abierto, en juego posicional, no se marcó ningún gol. Es decir, nosotros en competición se marcaron 4 goles, como lo ven aquí,
Se marcó un gol de saque de esquina, un gol de córner. Se marcó un gol de jugada a balón parado en una falta. Se marcó un gol a falta de 10 segundos, 7 segundos, con el partido perdido contra Egipto, de un doble penalti de un 10 metros. Es decir, 3 jugadas a balón parado ahora mismo. Y contra Guinea, con el partido 1-1, a falta de 30 segundos, Guinea necesitaba ganar y sacó portero jugador. Nosotros estábamos defendiendo el portero jugador, robamos nuestro pivot, o nuestro pico robó el balón y a puerta vacía se marcó. Es decir, que realmente en todo el torneo no metimos ningún gol a balón en juego abierto si no fuese por el balón parado. Entonces, pues eso es una cosa que realmente, o sea, es imposible, si somos sinceros, es imposible clasificarte para un mundial si tu equipo es incapaz de marcar goles. ¿El por qué? Pues es una cosa que Julio y yo deberíamos analizar para modificar, pues a lo mejor ahora entrenamientos o no podríamos realmente decir cuál fue la razón por la que nuestro equipo no tenía gol. Pero esta fue prácticamente la mayor limitación que yo le veo en el tema deportivo. Entonces, pues bueno, no sé si pues hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, pues no tengo ningún problema en dejar en la siguiente presentación. Ahí tienen mis números de teléfono, tanto el inglés como el americano. Estoy en WhatsApp, tienen mis redes sociales con Simply Sport y tienen mi email. Estoy dispuesto para cualquier tipo de pregunta, de cuestión, para cualquier tipo de colaboración, para cualquier cosa. La charla en inglés era una charla en vivo donde la gente pues tuvo la posibilidad de preguntarme. Esto es una charla que estoy grabando porque me lo pidieron, entonces no es lo mismo, pero si están interesados, pues no hay ningún problema en ayudar con lo que sea. En general, para mí fue una experiencia increíble, completamente increíble, no solo por el aspecto deportivo, de que estás viviendo una Copa de África, de que estás viviendo las posibilidades de clasificarte para un mundial, que es algo increíble. Trabajar con una selección de nuevo. Yo trabajé 7 años, perdón, con la selección inglesa y tuve pues 3 eventos con una selección representativa de la selección de Estados Unidos, pero esto es otra nueva experiencia. Pues que evidentemente deportivamente te hace crecer, pero lo que es súper importante es la experiencia personal, la experiencia de vida. La experiencia de vida es algo pues que no se olvidará. El convivir 2 meses con los jugadores que lo dan todo, que están fuera de su país, que tienen sus familias donde están, con el riesgo que eso tiene. La experiencia de ir a una competición organizada en un territorio que está en disputa por un país y hay un problema político ahí, que el problema político se traslada al problema competitivo con una selección retirándose antes, con otra selección retirándose en el medio de la competición, con una ciudad con completamente blindada por las fuerzas de seguridad de Marruecos, es decir, todos los hoteles blindados, todas las selecciones con escolta, policía las 24 horas del día, un pabellón lleno, pero no abierto al público. Es decir, nadie del público se le permitió ir a los partidos. El público que estaba era ya público con invitaciones, público seleccionado. Mi familia viajó desde España y fue muy, muy complicado conseguir pases para que pudieran ver los partidos. Es decir, realmente te hace pensar, esta experiencia te hace pensar que si realmente en esta vida lo importante solo es la parte competitiva o la parte deportiva, uno, cuando estamos hablando de una guerra, y dos, el tema político, cómo el tema político puede
manchar o cómo el tema político puede embaucar al tema deportivo, que debería ser simplemente lo más importante y de lo que realmente nos deberíamos de preocupar. Una fiesta deportiva que se podía haber celebrado en torno al futsal en una ciudad para que los niños pudieran participar, para que los niños pudieran ver los partidos, para que los niños de la ciudad pudieran estar en contacto y desarrollar el fútbol sala en África, y sin embargo fue pues, un evento pues, completamente blindado y un evento completamente, por así decirlo, privado. Me hace pensar cuáles son los beneficios, cuáles fueron los beneficios de organizar eso ahí, me hace pensar en los sacrificios de nuestros jugadores, que es para quitarnos el sombrero. Entonces, pues es una experiencia que nunca olvidaré y que, pues eso, siempre compartiré y que me encantaría, pues compartir con quien necesite saber algo más. Muchas gracias por escuchar, se han llegado hasta aquí. De nuevo, si quieren algún contacto, si quieren alguna pregunta, si quieren algún comentario, estoy abierto a cualquier tipo de posibilidades. Muchísimas gracias y nos vemos en las pistas. Un abrazo.